cuánto vale el voltaje en salida. Solamente hay dos opciones de voltaje en salida. ¿Usted podría decirme cuál es una de esas opciones? Dios mío, ahí se acaba el mes. ¿Están poniendo atención? Vamos a ver. Disculpe, dije, Dime. no sé si soy yo, pero está con interferencia. ¿O es mi internet? Puede ser. Déjenme ver. Hola, ¿y se escucha mejor? Sí. Okay. Bien, hemos planteado un ejercicio en donde tenemos tres elementos diferentes, que es un operacional, un BJT y un NMOS. Lo que vamos a determinar es el voltaje de salida. Bien, solamente hay dos opciones. Aquí tenemos un comparador. En el comparador, la salida puede ser más 12 o menos 12. Solo es cero si las dos entradas son iguales. Sin embargo, estamos suponiendo que esta entrada va a ser diferente, esta entrada en la pata menos, podría ser mayor que 5 o podría ser menor que 5. Entonces, si aquí yo sé que el voltaje de salida tiene la posibilidad de ser, llamémosle a este voltaje en A, ¿vale? Entonces, el voltaje de salida puede ser más 12 si 5 voltios es mayor que el sub A. Pero también puede ser menos 12 si D sub A es mayor que 5 voltios. Entonces, primero partir no es calcular por calcular, que yo voy a llegar a una de estas dos respuestas. Estas dos respuestas de aquí me van a permitir sacar, entonces, ¿en base a qué? En base a qué voy a sacar, yo voy a sacar el valor de D sub A, el voltaje de sub A. Entonces, este voltaje de sub A obviamente es el voltaje en el emisor del BJT o es el voltaje en el drenador del NMOS. Dime, Anderson. Anderson, ¿quieres preguntar algo? Vamos a continuar. Okay. Bien, vamos a plantear nosotros una cosa antes de empezar, y es que la corriente del emisor y la del drenador es igual. La corriente de aquí, esta corriente, le podríamos llamar ID o le podríamos llamar IE, da lo mismo. O le podríamos poner aquí y decir que la corriente del emisor es exactamente igual a la corriente del drenador. ¿Por qué? Porque están conectados en cascada. Recuerden que la corriente por aquí es cero, ¿no? Aquí no entra corriente porque la impedancia entrada alta del operacional no me permite. Entonces ahí no entra corriente. Así que la corriente que sale del emisor pasa por el drenador. Esta es una condición del circuito. Vale, ¿qué más tenemos? Ahora sí, la ecuación de la sección de entrada de Q1. Sección de entrada de Q1. Eso debo saber plantear. Entonces a este le vamos a llamar Q1 y a este le vamos a llamar Q2. Entonces aquí, para poder plantear, tengo que irme por la base de ley. Entonces salgo de aquí, me voy por acá, me brinco por acá, por acá. No me voy por acá porque esa sería la sección de entrada de Q2. Tengo que irme por acá. De aquí a acá marco un valor de tensión que es fijo. ¿De cuánto es? De 0.7 voltios. Y sigo avanzando. Vengo por aquí. Esto es B sub A, ¿cierto? Esto es B sub A. Entonces sería BBS y sigo el camino. Bien, podría irme por acá, pero en cambio no tengo el valor de BDG. No tengo ningún dato.
Lo que sí sé es que el voltaje base emisor es igual al VDG. Pues planteamos la ecuación primero y vamos que te lo hace. Entonces, 12 voltios es igual 2K por IE, porque este es un circuito con retroalimentación de voltaje, más 100K por IE base, ¿cierto? Más 0.7, ¿cierto? Más EDS. EDS, en este caso estamos hablando del dos círculos. Y aquí tenemos dos incógnitas, pero lo que sí debo acordarme es de lo siguiente. El voltaje VGS está en función de quién, de la corriente. ¿Cierto? Entonces, sí, obviamente aquí hay 0,7, aquí hay 0,7, porque son en paralelo. El BDS, en otras palabras, este de aquí, yo podría sustituirle, fíjense ustedes aquí, BDS. Hacer una malla, y aquí hay 0,7, entonces estamos aquí hablando de menos, más menos, es decir, que el BDS sería igual a menos 0,7, más con menos, más con más BGS, ¿cierto? Menos 0,7 más BGS, en el sentido estricto en la palabra. Entonces aquí ya tengo el BGS que está en función de ID, el BGS que es igual. El BGS que es igual a la raíz cuadrada, bueno, dejemos del BGS momentáneamente, control Z. Vamos a dejar todo como primera ecuación. El ID y el IE vamos a reemplazar por ID. Entonces aquí 12 menos 0,7 es 11.3, es igual 2K por ID, para transformar todo en ID, más 100K. ID base es ID emisor sobre beta más 1. Beta es 99, así que sobre 100. ¿Y qué más? Aquí más 0,7 y menos 0,7 prácticamente se anulan. Entonces aquí en realidad me quedaría 12. Y más BGS. Voy a despejar BGS de esta ecuación. BGS es igual a 12 menos 100 para 100 es a 1. Entonces sería 2 y 1, 3, ¿no? 3K por ID, ¿cierto? Entonces no está esta para allá. Parece ser que está todo bien. Esta sería la ecuación 1. Vamos con la ecuación 2. La ecuación 2 es la ecuación de Shockley, en la cual tenemos que ID es igual a IDSS que multiplica a 1 menos BGS. Aquí el trabajo sin unidades sobre BT. En este caso es 5 positivo, esto se hace negativo, se hace más el cuadrado. Y tratamos de resolver. Para resolver habíamos dicho que el 1 transformamos en 5 quintos, ¿cierto? El 5 sale de fuera, entonces me quedaría 25 décimas, que sería 2,5 y b. Ya simplificando esto con los numeradores, me quedaría 17 al cuadrado menos 17 por 6. Vamos a usar la calculadora más rápido. Y de paso resolvemos el cuadrado. 5 más 12 es 17, ¿vale? Ya, parece
17 al cuadrado. Tenemos 289 menos 17 por 6, 102, más, desde aquí el 2.5 le voy a sumar el 102, me quedaría 104.5. 104.5. Este se hace 0. Resolvemos. 104.5 elevado al cuadrado menos 4 por A por C. C es 289. 6 cuadrada de esto, 22. 104.5 menos 22. Dividido para 2 y dividido para 9. 454. Como realmente recuerden que lo que me interesa es BDS y BDS es igual a BGS menos 0,7, entonces voy a irme acá. 12 esto por 4 por 3 y menos 2 por 3 menos 12 me sale menos 1,62. Entonces menos 1,62 y menos 0,7 me sale 2.32. En definitiva, entonces yo ya sé que el voltaje BDS, que sería el voltaje de sub A, es negativo. Por lo tanto, el voltaje de salida sería ¿cuánto? Menos 12, perdón, más 12 voltios, porque el voltaje de abajo sería superior, ¿no? Pues mi respuesta sería que V sub 0 es igual a 12 voltios. Y eso es todo lo que tenía que hacer en este ejercicio. Determinar el voltaje de salida, que previamente ya analicé que si es que este es menor que este, más 12, si es que este es mayor, menos 12. Bien, preguntas respecto a este ejercicio. Dije, disculpe, ¿por qué el voltaje BDS es igual a menos 0,7 más VGS? No sería solo más VGS. A ver, para hacer esto, voy a quitar esto un ratito. Voy a quitar esto un ratito. Vamos a identificar qué es BDS, qué es BGS y qué es el voltaje basalizado. De aquí, ¿cierto? De aquí a acá, todo esto, como le llamamos, BDS, ¿cierto? El voltaje que entre este terminal y este terminal. Estamos claros, ¿no? Sí. Ya, de aquí a acá, de acá, estamos hablando que están en paralelo. Si aquí cae 0,7, aquí también cae 0,7, pues estamos hablando del paralelo. Más con más, menos con menos. ¿Vale? Y de aquí a acá estamos hablando de VGS. ¿Sí? Escojo esta malla de aquí. Aquí esta mallita, ¿cierto? En esta mallita de aquí, digo, la suma de los voltajes es igual a 0. ¿Vale? Es lo más fácil. Digo, de menos a más, tengo BDS. De menos a más, que tengo, menos 7. Y de más a menos que tengo, menos BDS. He completado la malla y despejo BDS. Y me sale menos 0,7 más BDS. No sé si ahora está más claro por qué Sí, salió esto. sí, Sí, muchas gracias.
¿Alguna otra inquietud? Doctora, una pregunta. Dime. En la parte de ID es ID igual 10, abre paréntesis 17 menos 3 ID, cierra paréntesis al cuadrado, ¿verdad? Sí. Ya, Así. que poniéndose en la calculadora me sale que ID viene a ser 5.42. Pero es que sí le tomaste en cuenta que aquí había un 2,5. Es que tú no le tomaste en cuenta. Cuando salió el 5, salió un 25 aquí. Entonces, Entonces, si solo resolviera esto, obviamente te sale una cosa, pero aquí tenías tu 2,5, este 25 décimos de acá, tienes que tomar en cuenta que aquí en este lado, del lado izquierdo, tienes 2,5 y de. Entonces a lo que te salga, 102, le tienes que sumar el 2,5, 104. Y ahí sí resolver. Vale, puede ser. ya le veo. Revísale, por favor. Porque si no salía 17 tercios. Entonces estamos haciendo el proceso y eligiendo el menor de las restricciones. Bien, vamos al siguiente ejercicio. Si es que hay alguna error en la corriente, obviamente hay que rectificar. Pero es también el proceso para poder determinar el voltaje BDS, que es el voltaje de suma aquí. Inge, Dime, ¿cómo era que funcionaba el comparador? Disculpe. el comparador, ¿ok? El comparador, que es una aplicación en lazo abierto, ¿ya? Arroja dos posibilidades. Este es VA y este es 5 voltios. Lo que yo tengo que comparar es si este voltaje en entrada no inversora, si este le gana a este voltaje en entrada inversora. Si este le gana a este, sale más 12 voltios. Solo si 5 voltios es mayor que voltaje B sub A. Ahí sale 12, cuando este le gana a este. Pero puede salir menos 12 si, en cambio, B sub A es mayor que 5 voltios. Entonces, en nuestro caso salió que era negativo, entonces es menor, pero el 5 le gana a un voltaje negativo porque el 5 es positivo, entonces estamos en este rango. Ahí tenemos la respuesta, ¿vale? Ah, ya dije, entonces la respuesta solo nos va a arrojar de acuerdo a la alimentación del comparador. Claro, si es más 12 y menos 12, claro, si hubiera sido obviamente 10 menos 10, aquí tendrías 10. Ah, ya, gracias. Ok. ¿Alguna otra inquietud? Vamos a trabajar con dos tipos de amplificadores. Voy a usar un seguidor de emisor al cual le voy a poner una señal de seno de omega t. Este es un seguidor de emisora. Menos, más. Ya. Aparte de esto, voy a tener un amplificador en donde voy a tener un seno. Esta señal alterna va a entrar a este amplificador. Voy a utilizar un MOSFET de enriquecimiento. Y le voy a polarizar con 10. Y voy a poner, no voy a poner carga, voy a dejarlo sin carga. Ya. Vamos a poner una resistencia de un K, y son 16 voltios. Voy a poner una constante K de 0,5 miliamperios por voltio cuadrado. Y aquí un voltaje de umbral de 4 voltios. Listo.
Para acoplar, aquí tengo un amplificador. Bueno, este es un seguidor, no amplifica más que uno. Para acoplar entre uno y otro amplificador se puede acoplar directamente, pero vamos a acoplar a través de un capacitor. Entonces aquí lo que tengo que hacer es, en este caso, para poder encontrar el sub 0, tengo que calcular la ganancia del primer amplificador, la ganancia del segundo amplificador, multiplicar las ganancias. Entonces, en el primero, este llamamos de amplificador número 1. Y al siguiente, que sería todo esto, a este lo voy a llamar amplificador número 2. ¿Ok? Entonces, calculemos la ganancia de voltaje total. Le pongo sin carga porque ninguno tiene carga. Por ejemplo, este no tiene carga. Y este no se hace carga porque realmente la resistencia de salida de este es bajísima. Entonces no me interesa a mí el valor de la resistencia de entrada. Pues la ganancia de voltaje total sería la ganancia de voltaje 1 por la ganancia de voltaje 2. La ganancia de voltaje 1, siendo este un seguidor de voltaje, vale 1. Y la ganancia de voltaje 2, para este caso sería menos M FT. Ya. Entonces aquí lo que sí me falta encontrar es GM. ¿Y qué es GM? M para este caso sería 2K multiplica, buenos días, a VGS menos VT. ¿Vale? Entonces aquí me falta encontrar VGS porque tengo K, tengo VT. Es como no tengo VGS, pero sí tengo aquí, miren, un CMET. ¿Qué es lo que hace el CMET? Como está en polarización inversa y el voltaje superior, se comporta como una fuente. Entonces, en polarización inversa, este CMET equivale aquí a una fuente de 6 voltios, más menos. Por lo tanto, el VGS estaría en paralelo con los 6 voltios. Más con más, menos con menos. Así que mi VGS, ¿cuánto vale? Vale 6 voltios. Y que GM era igual 2 por 0.5 por 6 menos 4. 2 por 0,5, 1. 1 por 2, 2 milisieverts. Entonces aquí ya voy a tener menos 2 milisieverts por 1K. Milisieverts con 1K se va y me quedaría, la ganancia total es menos 2. Así que mi voltaje de salida es igual a el voltaje de entrada multiplicado por la ganancia total de voltaje. Como entra seno de omega t, entonces mi salida es menos 2 seno de omega t. Ya tengo aquí menos 2 seno de omega t. Eso es todo. No he tenido que hacer nada más, pero estoy recordando cómo trabaja el CERNET. Este ya está realimentado, así que tiene una ganancia fija. La ganancia de este se puede calcular mediante esta relación. Listo. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Ah, ok. Entonces vamos a hacer. Dime. Los 2K son las resistencias de uno y de uno que no entendí de dónde ¿Cuál salieron los 2K? otros. ¿Cuál 2K? Aquí La no parte de veo. PM, Este de acá. A ver. La corriente, la ecuación de la corriente de Shockley es igual. Y D es igual a qué? K se multiplica a VGS menos VT al cuadrado. Al derivar la corriente respecto al voltaje VGS, este parámetro se llama Gm. Y este Gm es el que está aquí. Entonces la derivada es 2K VGS menos VT. Este es Gm, el parámetro de transconductancia. K es este valor de aquí, no es kilómetros por si acaso. K es la constante de fabricación del MOSFET. Entonces este vale 0,5 miliamperios por voltio cuadrado. El 2 es, derivar este exponente, me queda 2K, VGS menos VT. Revisa la teoría.
La teoría está ahí y eso hemos dado en clase. Es que yo pensé que era una resistencia a los obstáculos. No, no, no. Acá es el valor de la constante de fabricación. Bien, vamos con otro ejercicio. ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguna pregunta antes de seguir? Mira, una pregunta fuera de contexto. Una pregunta, ¿dónde puedo encontrar sus diapositivas? Está en el OneDrive. Yo compartí en el OneDrive las diapositivas. Ah, en el Drive, perdón, pensaba que estaba en el Drive. Qué vaina. Pero la parte de los amplificadores no estaba en el OneDrive. Todo está ahí. Vamos a ver. Solo la unidad 2 está. Ahora vamos a ver. Un ratito. Mi puntuación y no me acuerdo. Sí. A ver, clases de electrónica. Me parece que están ahí unidad 1, unidad 2, unidad 3, amplificadores operacionales. Sí, sí está. Están las clases de electrónica. Entonces voy a compartir de nuevo. Listo. Copiar. Puede editar. Aquí puede ver nomás. Aquí se llama electrónica fundamental. Versión 109.92. No, voy a copiar el link. Ya hoy pueden ingresar ustedes. Pueden ingresar ahorita para que puedan ver toda la materia, ¿no? Desde la unidad 1 hasta la unidad 3. Bien, vamos a continuar. ¿Alguna otra inquietud? ¿Ninguna? Ok. Vamos a seguir. Igual aquí se pide el voltaje de salida. Aquí tenemos, primero hay que identificar
es este. Este ve que qué circuito sería. He estudiado algo, recuerden que ya tenemos el examen este jueves. Si he estudiado algo, ¿cuál sería? Este es el básico, el primero que les di. ¿Cuál es este? De retroalimentación. O sea, pero si el nombre del circuito, ¿cuál es? Todos estos están realimentados, todos estos. Se llama inversor. 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 Este es un inversor. Está. ¿Y este qué sería? Un Un no sumador. inversor. Un restador, mira. Cuando los voltajes por un lado está entrando uno por el lado menos y otro por el lado más, los voltajes se restan. Un restador. Ya está. Pues vamos a poner aquí, vamos a poner una resistencia antes de que me olvide. Resistencia, me estoy olvidando de esta resistencia. Ya. Entonces, bien, tengo un inversor, tengo un restador. Entonces voy a sacar el voltaje de entrada, lo voy a llamar B1. El voltaje de entrada B2. Entonces voy a sacar B1, porque B2 ya es menos 2 voltios, ¿cierto? Entonces B1 aquí es igual. Menos la resistencia de realimentación partido a la resistencia de entrada por el voltaje de entrada. Listo. Entonces R con R se va, menos con menos se va. Entonces B1 vale 2 voltios. ¿Y B2 cuánto vale? Vale menos 2 voltios. Estamos viendo que el B2 es directamente menos 2 voltios. Ahora voy al restador. Entonces en el restador tengo una fórmula también, donde el voltaje de salida es igual. Cuando las resistencias de entrada son iguales y la resistencia de realimentación es igual a esta, cuando son iguales, es igual a resistencia de realimentación sobre resistencia de entrada, que resulta ser que todas son iguales, por la diferencia entre el voltaje B2 menos el voltaje B1. Eso, ¿dónde está? Eso es una de las tantas aplicaciones que vimos en clase. Déjenme ver si aquí hay un restador. Cuando R1 es igual a R2 y R3 es igual a R4, el voltaje de salida es R3, resistencia de alimentación sobre resistencia de entrada por la diferencia. R2 positivo menos B1. ¿Cómo está aquí? Igual pueden ustedes sacar su propio formulario. Entonces resulta ser que esto con esto se va y me quedaría menos 2 menos B1 que es 2, me quedaría menos 4 voltios. Y esta sería mi respuesta final. B sub 0 es igual a menos 4 voltios. ¿Vale? Complicado no es, pero hay que tener revisado, hacerse un formulario y obviamente utilizar la lógica para hacer las cosas, ¿no? Porque tengo que ir viendo parte y la lógica me dice cómo voy a separar cada parte. ¿Alguna inquietud respecto a esto? ¿Preguntas? Ok. Vamos a ver si hacemos uno con una resistencia más. Vamos a calcular B sub 0 dado el siguiente circuito. Okay. Vamos a poner R1. Aquí vamos a poner dos cosas. RF. Aquí vamos a poner un capacitor. Le vamos a llamar C. Entonces por el B sub 0. El más de la tierra y aquí va a ser B1. Y el B1, bueno, vamos a sacar en fórmula. Mejor vamos a sacar en fórmula, ¿vale? Ya. Vamos a sacar en fórmula. Y la condición es que para T igual a 0, entonces el voltaje en el capacitor es igual a 0. No hay nada almacenado en el capacitor inicialmente, ¿sí? Es la condición que vamos a hacer.
Ustedes vean, este circuito no hemos visto solo con capacitor o solo con resistencia, pero eso es lo que hay que hacer. No les voy a tomar exactamente lo mismo en una prueba, les voy a tomar cualquier cosa diferente. Pero vale decir que como hemos trabajado con la corriente, si esta corriente le llamamos I1, la corriente no entra, siempre va a dividirse en dos, va a dividirse acá, esta será I2 y esta será I3. Y para de contar, solamente así trabajamos. Bien, pues vamos haciendo I1, ¿qué es I1? O sea, I1 obviamente es igual a I2 más I3. Es así. ¿Pero qué es I1? El voltaje en esta resistencia R1 sobre R1. El voltaje de esta resistencia es el voltaje en la izquierda menos el voltaje en la derecha. Aquí como hay una especie de corto virtual, esto es que 0 voltios sobre R1. Ya tengo yo. ¿En cuánto vale I2? ¿Quién me dice? ¿Cuánto valdría I2? Esta corriente de acá. ¿Y qué vendría la RF? Esto, Sobre RF, porque la resistencia va al denominador. La corriente es voltaje sobre resistencia. ¿Y cuánto iría el voltaje aquí? B1 menos B0. No, aquí no entra V1, aquí es 0 voltios. 0 voltios menos V sub 0, es decir, menos V sub 0. Acuérdate que aquí hay un cortesio de corto. La entrada está por acá, V1, pero tú estás analizando el voltaje en la izquierda, es decir, aquí. El voltaje aquí es 0 voltios, porque está conectado aquí, es aquí. ¿Te das cuenta? Se cometió un error, se consideró esto. No, aquí hay una caída de tensión y aquí cae 0. 0 por el corto virtual. Entonces sería menos V sub 0 sobre R. Okay. ¿Y cuánto valdría ustedes? A ver, también ya hemos dicho eso en clase. ¿Cuánto vale la corriente a través de un capacitor? Ya ven, o sea, estamos repasando, pero ustedes no aportan nada. ¿Qué dijimos? Que la corriente es igual a C por la derivada respecto al tiempo del voltaje en el capacitor. El voltaje en el capacitor, ¿cuánto vale? 0 volt. ¿No? 0 es aquí, mira, aquí es 0 voltios. Pero el voltaje, a ver, cuando yo digo, por ejemplo, este es un capacitor, digo, aquí tengo 2 voltios, y aquí tengo 5 voltios, digo, el voltaje del capacitor, ¿cuánto es? 2 menos 5 menos 3. Si en vez de tener 2, aquí tengo 0 voltios, y aquí en vez de tener 5, tengo V sub 0, pues ¿cuánto vale el voltaje del capacitor? 0, Menos B sub 0. menos V sub 0, eso es todo. O sea, ¿por qué tanto lío? Pues el voltaje del capacitor es menos V sub 0. Entonces aquí, menos V sub 0. Entonces siempre que ustedes saquen un voltaje en cualquier elemento, tienen que ir viendo cuál es el voltaje antes y cuál es el voltaje después. Vamos a suponer que aquí hay 20 voltios y aquí hay menos 20 voltios. Y digo, aquí hay 5 voltios, aquí hay 10 voltios y aquí hay, qué sé yo, menos 2 voltios. Este es un K, este es R2, este es C y este es R3. Digo, ¿cuál es el voltaje del capacitor? Digo, abre el voltaje del capacitor. Lo que está a la izquierda menos lo que está a la derecha. En el capacitor cae 12 voltios. Cuando esté en serie es así de fácil. Cuando esté en paralelo es más fácil porque el voltaje es igual, es el mismo. En serie tengo que ir viendo lo que está a la izquierda y a la derecha. Pero en paralelo el voltaje es el mismo, así que no debería haber problema. Ya. Dicho esto, vamos a sacar el signo menos para que esta sea una suma. Voy a ponerle un puntito acá, para indicar que es la derivada de V sub 0, ¿vale? Entonces de aquí voy a sacar como factor común el C le voy a bajar, el C de acá, para que me quede sola la primera derivada. Entonces el C le bajo acá y le borro de aquí. ¿Está?
Pues lo que hice es multiplicar todo por cero. Y le organizo al igual a cero. Para igualarle a cero, ¿qué es lo que hace? Este menos pasa al otro lado como más, ¿cierto? Entonces, esto me quedaría más, igualado a cero. Entonces aquí tengo la primera derivada de b sub 0, ¿no es cierto? La primera derivada. Luego que tengo, obviamente puedo sacar factor común. No, vamos a hacer lo siguiente. Voy a crear más fácil en vez de hacer esto. Ya, dejemos así. Este es b sub 0, entonces aquí voy a tener la suma, voy a tener la derivada en un valor de una constante que le voy a llamar k, ¿cierto? De b sub 0. Y esto va a ser igual aquí al b1 menos b1 sobre b1 0. Así sería, ¿cierto? Al derivar esto, perdón, esto es la expresión, la derivada más una constante por b sub 0 es igual a menos b1 según b1. Ya, en esta ecuación diferencial yo lo que puedo hacer es la derivada de esto, para que la derivada de esto que se hace, como es una constante, se hace 0, ¿cierto? Entonces me quedaría la derivada por la derivada más una constante que es 1 sobre c, ¿qué es k aquí? Es 1 sobre c, o si acaso. Ya. Bien, el primer término, entonces, ya sé que el primer término, como está solito, es una constante, K1. El segundo término, voy a poner K2 por E a la menos P por K. P sobre K, ¿no es cierto? Ya, listo. Entonces, esta sería mi expresión final, en donde ya poniendo condiciones iniciales, ¿no? En condiciones iniciales tendría aquí esta condición inicial que me dice que en T igual a 0, el voltaje del capacitor es igual a 0. Entonces aquí, T igual a 0, me quedaría que K1 más K2 es igual a 0. Es decir, que K1 es igual a menos K2. ¿Qué le podría poner igual acá? Ya está. No, dejemos como K2. Aquí tengo K. Entonces el voltaje de salida va a ser igual a K1 que multiplica E elevado a la menos T sobre RFC. Y esto tendríamos más negativo sería menos 1, ¿no? Menos 1. ¿Ya está? Esta sería la ecuación del voltaje de salida. Y pues nada más ni nada menos. Esa sería la expresión final. ¿Alguna pregunta? Este ejercicio, bueno, más que de electrónica, parecería ser de matemáticas, porque lo que estoy resolviendo es una ecuación diferencial de primer grado. Pero podría darse el caso. Vamos con otro más. Veamos uno. Vamos a calcular para este circuito de aquí. Y segundo, le vamos a poner omega por 10 megas. Aquí vamos a poner 10K. Vamos a poner 15 voltios. Y vamos a poner un capacitor. Aquí. Vamos a poner una resistencia de 10K. Y vamos a dar el alfa de este transistor.
Voy a poner menos 15. Entonces, y luego, 5K. Vamos a calcular entonces, ya voy a poner los datos de este transistor, ¿no? Este transistor va a ser DT 1.5 voltios, K 0.25 miliamperios por voltio cuadrado. Pero que no necesitamos nada más. Y aquí vamos a poner el ED0 también. ED0 como dato 50K. Y vamos a calcular qué nomás. Vamos a calcular varias cosas aquí. Bueno, el punto de trabajo de los dos transistores de ley. ¿Qué más? Vamos a calcular la ganancia de voltaje total con carga. La ganancia de corriente total. Entonces aquí vamos a identificar, ¿no es cierto? Tengo un amplificador. ¿Cierto? ¿Qué configuración sería esta, señores? ¿En qué configuración estaría el primer amplificador? Seguidor común. No, surtidor común, porque el surtidor está aquí otra vez. Surtidor común. Seguidor común, más bien colector común o ordenador común, no, es surtidor común porque el surtidor es aquí. ¿Y esta configuración cuál sería? Base común. Base común, correcto. Aquí la entrada es por el emisor, la salida por el colector. Y aquí la entrada es por la compuerta y la salida por el drenador, surtidor común. Entonces vamos a modelar y vamos a sacar que necesitamos los GM, ¿no es cierto? Vamos a resolver en DC primero. Porque para resolver en AC necesito de ley los GM. Entonces vamos a resolver en DC. A este será Q1 y a este de acá será Q2. Pues vamos a DC. Vamos a trabajar primero con el transistor que está a la izquierda. ¿Vale? Entonces, este puntito de aquí y este están al mismo potencial. Así que significa que B de S y B de G, GS es igual, mira. ¿Por qué? Porque aquí cae 0 voltios. Recuerden que aquí la corriente es igual a 0. Entonces, este punto y este, si este es B y este es G, BD y BG valen exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué puedo decir? Sección de entrada, ¿no? Sección de entrada. Vamos. 15 voltios es igual 10K por ID más BGS. Pero mi BGS es igual a mi BS también, así que mi primera ecuación va a ser que BGS sea igual a 15 menos 10 ID. La ecuación de Shockley modificada. ID es igual a K que multiplica a BGS menos BT elevado al cuadrado. Pero el BT está un poco pequeño, ¿no? Vamos, si no le cambiamos, no importa. Vamos a resolver esto. 15 menos 1, 5, ¿cuánto es? 13, 5, ¿cierto? Vamos a poner aquí 13, 5 al cuadrado. Vamos a resolver. Quito las unidades. 13, 5 al cuadrado por punto 25. 45, 56. Una vez. 45, 56 menos 13, 5 por 20
Sería el doble, ¿no? 27. Sería 270 por 0,25. 270 por punto 25 es igual a 67,5. Y 10 al cuadrado es 100, 100 por 0,25 sería 25. ¿Sí? Entonces este 1 le paso al otro lado como menos 1 para que me quede 68,5. Entonces este de acá, entonces es igual a 0. ¿Vale? Saquemos idea. Más 1 es igual a elevado al cuadrado menos 4 por 25 y 45, 56. 25, 45, 56. 6 cuadrada. 68,5 menos esto, partido en 2 y dividido para A, 25. Me queda 1,13,6. Con esto ya tengo varias cosas, ¿no? El BGS es 0,15, esto por 10 menos 15, por 10 menos 15, y me sale 3,63. Ya tengo mi punto quieto del primer transistor, ¿vale? Y de paso voy a calcular G. Sería 2 que multiplica acá, que multiplica BGS menos BT. Entonces esto menos 1,5 Y que no se le escucha. Ahí se me escucha. Preguntas. Ya, Sí, la parte de DC está resuelta para el primer transistor. ¿Alguna inquietud? Es seguir el procedimiento normal. ¿Cuál es el procedimiento normal? Sección de entrada y sección de salida. Bueno, aquí la sección de salida no fue necesario porque este punto y este están al mismo potencial. Así que BGS es lo mismo que BDS. La sección de salida no fue necesaria. Vamos con el transistor número 2. Entonces aquí, sección de entrada del transistor Q2. Para Q2, ¿qué tenemos? 15 es igual. Y está por I de emisor más 0,7. Entonces I de emisor sería igual 14,3 para 10 sería 1,43 miliamperes. Como alfa es 0,998, entonces dice es igual a alfa IE. 1,43 por 0,998. 1,42. Ya. Entonces ya tengo la corriente. Me faltaría el voltaje de aquí, ¿no? El voltaje conector. Okay. Entonces el voltaje colector base con la corriente de uno para acá, huella más o menos, sería sección de salida.
voltaje colector base es igual a 5K por IC menos 15. 1,42 por 5 menos 15. 786. Tengo el punto de trabajo, miren, del transistor Q2 y aquí que necesito HIV, ¿no? HIV 26 milivoltios sobre el emisor. Estoy en base común, ¿no? Y 26 para 1,43. 18 ohmios, porque aquí es milivoltios, para miliamperios es ohmios. Listo esta parte de aquí, entonces ya tengo el HIV, el HF, por si acaso, ¿no? El HFB es el alfa, que es 0,998. Ya está. Estamos haciendo el modelo. Empecemos por el primer transistor, ¿vale? Entonces el transistor, aquí tengo G, tengo una resistencia de 10 megas, el drenador y tengo el surtidor. Vamos con el primero. Entonces aquí empezamos con el voltaje de entrada que le hemos llamado B1, creo. No, B1 está. Y esto tenemos la compuerta G, ¿cierto? Entre G y S va a tierra, ¿cierto? Aquí es S, aquí no hay nada. El D, de aquí. Entre el D y el S sí que hay una fuente de corriente cuyo valor es Gm, lo acabamos de encontrar, 106. 106 VGS. Recuerden que estamos en alterna, ¿no? Entonces en alterna todo esto es con minúsculas. No. Entre G y B tenemos una resistencia de 10 megas. Ah, no, pero el modelo estaba con una resistencia, me salía, había una resistencia de 0 que valía 50K. Si mal no recuerdo, puede ser más a la derecha. Me acuerdo que aquí había una resistencia de 50K. Con todo vamos a verificar en el modelo del transistor. Miren acá este dato de 50K es la resistencia de salida. Entonces tengo que usarle aquí, ¿vale? Esto es 50K. ¿Qué más me falta? La de 10K. ¿Bien? La de 10K. Definí. El primer amplificador está terminado. Vamos con el segundo, ¿no? El segundo amplificador. Bien, aquí tengo entonces la resistencia que va al emisor, miren. Esta es tierra, ¿no? Esta es tierra, recuerden que esto es tierra, esto es tierra. Así que tengo la resistencia de 10K que va al emisor. Aquí. Este sería emisor. Vamos con el modelo del transistor. En el modelo del transistor tenemos, estoy un poquito más cerca, si no, no me voy a alcanzar. Mira, tengo H y B, o R, como sea, el modelo que yo quiero. El H y B, me parece que era 18 ohmios. 18 ohmios. Vamos a verifiquemos. 18. Está bien. ¿Qué más tenemos? Bien, el transistor es de PNP, ¿no? Entonces voy a aplicar PNP. Entonces la flechita sí está hacia el otro lado. Aquí tenemos flechita para arriba. Bien, este es alfa y E. Bien. Entonces aquí obviamente tengo IE y voy a identificar. ¿Qué más? Entonces emisor, la base está tierra, igual que el surtidor. Y tenemos aquí el colector. Bien, vamos al colector. En el colector tenemos dos resistencias. La de 5K, que sería RC, y la de carga de 10K.
5K y 10K. 5K, 10K. Tenemos el voltaje del cero. Y con eso creo que ya tenemos todo. ¿Cierto? Ya creo que está todo. No hay nada más. Sí, no hay nada más. Todos los capacitores, recuerden que son los capacitores. Simplemente cortocircuitos. Así que vamos a calcular la ganancia de voltaje total. La ganancia de voltaje total con carga, que en este caso está la carga, sería igual al voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. Eso es todo. No voy a hacer por partes, puedo hacer por partes también. Es como ustedes quieran. Aquí hay bastantes cosas que se pueden hacer. Ahora decidí poner todo en una sola bandeja para servirme de todo. Bien. Entonces primero B sub 0 que es igual. Recuerden que el alfa es el HF0998. No le pongo, le puedo aproximar a 1 también, ¿no? Le puedo aproximar a 1, pero le dejemos tal cual está. Por si acaso. Entonces aquí B sub 0 que tengo. Tengo el paralelo de las dos resistencias. 5K en paralelo con 10K. La huella de la corriente sería más menos, están en paralelo las dos resistencias y el voltaje salido es positivo. Por la fuente de corriente total que sería 0,998 y de emisora. ¿Cierto? Y el voltaje de entrada. El voltaje de entrada puede ser de diferente forma. En este caso si hago en función de esta corriente Y, queda igual, miren. Recuerden que esto es igual a 0, ¿no? El B sub I sería igual. Como aquí la corriente prácticamente es 0, bueno, es pequeñita porque 10 megas, imagínense 10 megas lo que es. 10 megas es una corriente muy pequeña. Yo podría decir que B sub I aproximadamente es igual a 18,18 por I de emisor. Porque es el paralelo en es este, y obviamente es vejez. Vamos a hacer B sub I es igual a vejez. Sí, mejor. Yo creo que sí está más fácil. B sub I es igual a vejez. ¿Pero qué es vejez? Entonces aquí vejez sería igual. Aquí tengo una caída de tensión, ¿cierto? Que sería, voy a ponerle acá. Ya. Entonces aquí le pongamos una corriente de prima que les parece a ustedes. Entonces sería 10 megas por I prima, ¿cierto? Más IE por 18,18 ohms. Sería el voltaje aquí más el voltaje aquí. ¿Vale? Ya tengo VGS. Entonces, el VGS voy a sacar el I prima. ¿Qué es el I prima? El I prima sería BI menos I menos el voltaje aquí, le estoy poniendo I por 18. ¿Sí? Y yo para 10 megas. ¿Cierto? Entonces, de aquí voy a sacar I prima por 10 megas. Es igual a B, que es VGS, menos I por 18. A ver si reemplazo acá sería VGS, me sale VGS. Voy a despreciar mejor, no hacerme bolas. Voy a despreciar de prima o nos resolvemos de otra forma. Para no despreciar. Esta fuente de corriente de acá
más el prima, ¿cierto? Me da el paralelo de estas tres, en otras palabras, la corriente Y, esa corriente Y, de aquí, ¿cierto? Aquí hay 1, 2, 3, 4 ramas, sería la resistencia opuesta, sería entonces 50K en paralelo con 10, en paralelo con 10, partido para la resistencia opuesta, más la resistencia de mi rama, por la corriente total, que sería igual a ¿cuánto? 1.06 VGS. Esta es la fuente de corriente. La corriente de aquí, de acá, se divide en 4 corrientes diferentes, aunque los voltajes son los mismos. Vamos a calcular. 10 en paralelo con 10, esto es 5. 5 en paralelo con 50, aproximadamente esto es 5. 5 más aproximadamente, esto es lo mismo. Aproximadamente, entonces sí lo puedo expresar. 1.06 VGS. ¿Cierto? Es casi que me sale que Y es igual a VGS. Casi que me sale eso. Entonces voy a aproximar la VGS. Y ya está. Y con esto he eliminado 5 en paralelo con 10, vamos a hacer 5 por 10 dividido por 15, 3.32K por 0.998 por VGS, que sería 1.06 VGS sobre VGS. Simplifico, y me queda que la ganancia de voltaje total con carga es igual 3.3 por 0.998 por 1.06, 352. Y la ganancia corriente, que también me pide, sería igual el módulo de ganancia voltaje total por ZI sobre RL. Me parece que hasta aquí se pedía ganancia voltaje y ganancia corriente total. No había nada más, ¿no? Bien, en este caso, lo que debemos determinar es ZI. RL es 10K. De 52 por 10 megas dividido para 10K. Esto sería 10.000 para 10 millones, ¿no? 10 megas. 10 megas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dividido para 10.000. 1, 2, 3, 4. Y por 3.52. Y esto es 3.520. Y el ejercicio ha concluido. Hemos hecho de una sola, puede ser por partes también, ¿no? Pero creo que así resultó más sencillo de hacer. Preguntas respecto a este ejercicio. Dime. En la parte de DC, al momento en que el condensador de ahí para la entrada de Q2 se hace un Circuito abierto. ya Perdón, para DC me dices, ¿no? sí, Para DC esto es un circuito abierto. Es como que no existe esta etapa. para AC Inge. Para AC sí está, mira. Para AC esto en cambio es un corto. En un corto el emisor es igual a quién, el drenador. Si te fijaste en el circuito que hemos dejado, mira, el drenador y el emisor están al mismo nivel, porque es un corto.
Y los 10 megas que tenía ahí son el paralelo de 50K por 10K y los otros 10K. No, los 10 megas están aquí. Los 10 megas están aquí. Esto es parte del circuito, no es que he puesto el gane. 10 megas están entre G y D. Entonces yo estoy asumiendo que este y este paralelo, prácticamente esto es 18 ohmios con respecto a 10 megas. No le he sumado, le he aproximado a 10 megas. Porque 10.000 millones más 18 ohmios es casi 10.000 millones. Entonces, le hago una aproximación para no estar considerando este valor tan pequeñito de acá. Porque en paralelo, cuando tengo resistencias grandes y una chiquita, ¿quién gana? La chiquita, esa es la que gana. Es como que esto no existiera, mira, prácticamente solo existiera esta resistencia. Y casi toda la corriente va por acá. Por eso es que, mira, la corriente Y la aproximamos aquí, a la de la fuente, porque es la resistencia más pequeña. Y así nos sale más sencillo de hacer, de forma aproximada. ¿Vale? Puse aproximada. Sí, No sé si hay alguna otra inquietud. Sí, Inge, tomábamos BI como BGS por la resistencia de 10 megas, ¿verdad? Porque salió una corriente muy pequeña y le despreciábamos. Ya. BI es vejez. En alterna, ¿cierto? Con este capacitor corto. ¿Sí? Esto es VGS. Mira, entonces BI está aquí respecto a tierra que es VGS. El voltaje aquí. ¿Están en paralelo o no? Aquí se ve mejor, pero aquí también se debe ver lo mismo. BI y VGS están en paralelo. No sé si se puede observar bien. Sí, Inge, ya comprendí, gracias. Ok. ¿Alguna otra inquietud? Vamos con un ejercicio extra. Uno más. Englobe algunos de los conocimientos que tenemos previamente. Ok. Tengo varios planteados, no sé cuál hacer. Vamos con este en DC. Vamos con los comparadores. A ver, vamos a poner aquí. A ver. Sí. Escoger la salida de esto. Escoger la salida de esto. Ahora analizar solo dos casos, ¿vale? Los dos casos van a ser los siguientes. Ah, no, pero necesito las características de los transistores. Entonces vamos a poner VT, a poner 4 voltios. El valor de K vamos a poner 1 miliamperio por voltio cuadrado. Los dos tienen igual, pero para el otro, como este es de canal P, este sería 1 para Q2, lo mismo, pero el VT es negativo, ¿no? Ya.
A ver, vamos a ponerle así. Vamos a ponerle el S al otro lado. Ya, ahí, para que este sea el D. Este sería el D. Los dos son el drenador, el surtidor, también van a estar. Vamos a analizar para el caso A. En A y en B vamos a poner 0. Para el caso B vamos a poner en el A, vamos a poner 5 voltios y B vamos a poner 0. Los dos casos. Y empecemos. Aquí el transistor va a conducir, va a estar en on o en off dependiendo del voltaje de entrada, ¿no es cierto? Si el voltaje de entrada en el terminal A no supera la tensión de umbral, es lo que pensaba, está en corte. Veamos, el voltaje B también es 0. Aquí el voltaje de entrada tiene que ser, en cambio, ¿qué cosa? Negativo, porque esto es de canal P, ¿cierto? Para formar el canal necesito atraer que huecos, pues necesito un voltaje negativo. Pero si estamos hablando de que los dos están en 0, ¿eso qué significa? Que simplemente que los dos transistores están apagados. Caso A, Q1 y Q2 están apagados. Como están apagados, entonces lo único que tenemos aquí que es, este es un circuito abierto. Tenemos una resistencia por la cual la corriente es 0, así que aquí tendríamos 5 voltios. Y como este también está apagado, en cambio aquí el voltaje sería 0 voltios. Se puede observar, ¿no? Aquí hay 5 voltios, pero le estoy midiendo el voltaje en la resistencia. En la resistencia es 0. Entonces automáticamente para el caso A, ¿cuál es mayor? El voltaje positivo es mayor que el voltaje en el terminal negativo, por lo tanto el voltaje de salida, ¿cuánto ha sido? ¿Ha sido de cuánto? Menos 10 voltios. No, porque igual gana el de arriba, aquí hay 5, es más 10. Cuando gana el negativo es menos 10, pero cuando gana el positivo es más 10. Listo, caso A analizado. Vamos al caso B. Al caso B, A está en 5, como 5 es mayor que 4 con 12, entonces Q1 está en conducción y Q2 sigue apagado. O sea, aquí estoy poniendo 5 voltios. 5 es mayor que 4, perfecto. Entonces vas a calcular la corriente. Pues la corriente le llamamos aquí I1 también, ¿no es cierto? Y V1 sería igual a K por VGS menos VT al cuadrado. 5 más 4, 1, me quedaría 1 miliampere. Entonces aquí está circulando 1 miliampere. Entonces está entrando 2 por 1, 2, está entrando 3 voltios. 3 voltios. Aquí sigue entrando 0. Entonces, ¿qué significa? Que el voltaje de salida sigue siendo ¿cuánto? 10 voltios. ¿Vale? Y analicemos un caso más. Vamos a hacerle conducir al B también, ¿no? Vamos a analizar un caso más. En A voy a poner los 5 voltios, ¿no? Pero en B voy a poner menos 5 voltios. ¿Qué les parece? Listo. Entonces, en este caso, vamos a borrar esto para tener espacio. Entonces, para el caso C, ambos conducen, porque aquí 5 voltios es mayor que 4 y aquí menos 5 voltios es mayor el módulo que menos 4. Entonces, 1 y Q2 están encendidos. Esta parte ya analizamos, ¿no es cierto? Para el
Para ID1 ya sacamos que ID1 valía ¿cuánto? 1 miliamperio. Vamos a sacar para el ID2. No es lo mismo, pero igual, vamos a calcular 1 miliamperio por voltio cuadrado, ¿cierto? Menos VGS menos VT al cuadrado. Esto me da 1 miliamperio. Listo. Entonces 1 por 2, aquí hay 2 voltios. Aquí habíamos puesto. No, vamos a cambiar el caso. Bueno, no hagamos el caso así. Aquí sería 1 por 2, 2, 5 menos 2, 3. Y aquí 2 por 1, 2. Todavía no cambia, ¿no? El V sub 0 sigue siendo 10 voltios. Hagamos que cambie algo, ¿no? Aumentemos la corriente. En B vamos a poner menos 6 voltios. Listo. Menos 6. Vamos a, con este caso, con el caso C, a cambiar el B, ¿vale? Vamos a cambiar el IB2. Entonces el IB2 sería 1 miliamperio por voltio cuadrado, menos 6 y menos 4 al cuadrado, tendría 4 miliamperios, ¿no es cierto? Mucho. 6 menos 4 me quedaría 2 al cuadrado, 4. No, mucho. Vamos a poner 5.5. 5.5, ok, de nuevo. Menos 5.5, ahí sí. 1.5 al cuadrado es 2.25, ahí sí estamos bien. 2.25. Porque si no, se me pasa de la corriente máxima. 2.25 miliamperios. ¿Cuál sería la máxima? La máxima sería 2.5, ¿no es cierto? 5 para 2, 2.5. Ya, estamos bien. Entonces el voltaje en el drenador, entonces todo sería 2K por la corriente que es 2.25. Esto me da 4,5 voltios. Estamos bien. Si esto es 4.5 voltios, pues quien gana el de abajo. Pues para el caso C, el voltaje de salida sería menos 10. Para todo lo demás es más 10, más 10, más 10. Y para este caso, V sub 0 es igual a menos 10. Miren cómo cambia según la polarización, ¿no? Lo que vaya poniendo, inyectando como entrada, voltaje de entrada, hace que estos transistores generen más o menos corriente y por lo tanto aquí se haga una comparación diferente. Bien, ¿alguna pregunta, alguna inquietud respecto a este ejercicio? ¿Ninguna? Creo que he hecho más que suficiente ejercicio, ¿verdad? He hecho más que suficiente. Ahora que ustedes tienen que repasar la parte final. Vamos a hacer uno que, a ver, en el cual trabajé con diodos también, ¿no? Con diodos, déjenme ver si tengo uno con diodos. Yo tengo uno con diodos. Ya. Vamos a coger este más acá, 16 voltios. Tenemos silicio, 5K. Es de 5 voltios, un vatio. Este es 1, 5K. Este es 0,5. Ok. Aquí voy a tener más resistencia de más. Ya. Y aquí sacar una resistencia de 10K.
a un BJT. Quiero poner un LED. Rojo. Ya. Por este lado, una resistencia de 200 ohms. Creo que nada más. Y quiero saber. El punto de trabajo. Este es de canal N. Canal N, siempre que trabajamos con fuentes positivas, es mejor el de canal N. Le voy a dar los datos de este, que sería EDSS igual a 6 miliamperios, y voltaje de apagado vamos a poner menos 4 voltios. Listo. Miren que aquí tenemos un diodo de silicio en polarización directa y un diodo LED que en polarización directa conducen y mantienen un voltaje fijo. En el de silicio, ¿quién se acuerda de cuánto es el voltaje? El de silicio. 0.7. 0,7. Entonces aquí hay que reemplazarlo, porque no dice ideal. Si dijera ideal, ahí sí le pongo cortocircuito. Pero como no me dice ideal, me dice silicio, listo. Aquí me dice un LED rojo. Cuando se enciende, aquí cae 2.2 voltios. Vamos a pensar que está encendido. ¿Vale? Vamos a pensar que está encendido. Eso vamos a pensar, porque eso vamos a determinar después. Pues vamos a pensar que aquí, en vez de caer 0.7, cae 2.2 voltios. Listo. ¿Qué pasaría con este cédula? Está en polarización directa, ¿no es cierto? La corriente entra polando y sale por el católico. ¿Qué es en polarización directa un seno? Eso ya es teoría. ¿Cómo funciona el seno en polarización directa? Un corto. ¿Corto? Como un corto. Algo como un corto. Un corto, es un corto. Entonces miren, el circuito me queda así más facilito. ¿Listo? Entonces no hay nada de cosas desconocidas, solamente fuentes y resistencia. Entonces ya estamos, mira. Entonces eso es lo único que hay que acordarse. Y para cada quien tiene su sección de entrada y su sección de salida. Inge, Dime. disculpe, el LED estaba en polarización directa, ¿verdad? Estamos asumiendo. Entonces, cuando está encendido dice que consume 2,2. Pero es obvio, ¿no? Porque por aquí va a circular una corriente que encienda LED. De ley. Está encendido. Si el LED hubiera estado puesto hacia el otro lado, así, esto que representaba un circuito abierto, porque es un diodo, ¿no? Un diodo en polarización directa conduce y en polarización inversa se abre. El diodo LED es un diodo. La única diferencia es que consume un poquito más por el material para poder encenderse, consume un poco más de voltaje. Pero al final es un diodo. Así que este sería el circuito equivalente ya. De allí hay que resolver. Típico sección de entrada y de salida. Nos planteamos la ecuación de la sección de entrada con. Ya vamos con la sección de entrada. Entonces aquí, como el voltaje VGS va a ser igual al voltaje en la resistencia, vamos a poner las caídas de tensión menos resistencia. Ya. Pues VGS es igual. Aquí el signo es más aquí, menos acá. Más menos más sería menos, ¿no es cierto? Menos 1,5K por ID. Ya está. Del circuito. Este es el voltaje aplicado a este circuito. Y de aquí resuelvo con la ecuación de Shockley. La ecuación de Shockley, ¿qué me dice? ID es igual a IDSS, que en el ejercicio le pusimos 6, ¿no? Que multiplica. Ya pongo sin unidades. Ok, 1 menos BGS
sobre BP menos 4. Todo esto al cuadrado. Entonces, menos con menos se va. Ahí está. Y listo. Y resuelvo. Como hago para resolver, el 1 le transformo en 4 cuartos. ¿Cierto? El denominador sale fuera como 16. Y resuelvo el paréntesis. 16, la mitad es 8, la mitad de 6 es 3. El cuadrado del primero, 16. El doble producto sería 3 por 4, 2. El cuadrado de 1, 5 es 2,25 y de cuadrado. Con todo. 1,5 por 1,5, 2,25. Ya. Este 8 tercios pasa al otro lado. 8 tercios. 12 más 8 tercios. 14, 6, 6, 6, 6. 14, 67. Ya. Es 0. Así de sería. Esto al cuadrado menos 4 por 2, 25 y 16. Raíz cuadrada de esto, 8,43. 14, 67 menos 8,43 dividido por 2 y dividido para A, 2,25. 1,38. El BGS está por 1,5, 2,07. Ya. Entonces, sección salida. Como siempre hacemos entrada y salida. Entonces aquí tenemos 16 es igual a 0,7 más esta restéis y esta están en serie porque por ahí circula la misma corriente. 1,5 más 0,5 sería 2K por ID más BDS. Pues BDS sería igual a ver 2 por 1,38, no, 16 menos 0,7 menos 2 por 1,38. 12,54. Ya. Entonces tengo ya el punto de trabajo del primer transistor. Vamos con el del segundo. Vamos a calcular el voltaje BD, ¿no? Porque el entrada es BD. Entonces, BD es igual a BDS menos BS. ¿Cierto? Entonces, 12,54 menos 1,5 por 1,38. ¿Es menos o es más? Es más, ¿cierto? Más, más, menos. Bueno, no sé por qué le puse menos, porque el BD, el voltaje aquí es BDS más BS. Ya, entonces BD es más, más, menos. 12,54 más 1,5 por 1,38, 14,62. Ya. Pues vamos con la sección de entrada del transistor 2. Tendríamos 14 es igual a 10K por E de base, 14,61 es igual a 10K por E de base más 0,7 y más 2,2, ¿no? 2,2. Entonces, E de base es igual a 14,61 menos 0,7 y menos 2,2 dividido para 10
1,17 miliamperes. Eso ya significa que está en saturación. Está en saturación. ¿Por qué el beta de cuánto estamos hablando? No hemos puesto beta, vamos a poner un beta de 100. ¿Vale? Entonces calculemos IC de saturación. IC de saturación antes de nada. IC de saturación sería el voltaje 16 menos 2.2 para 200 ohmios. 16 menos 2.2 para 200 es igual a 69 miliamperes. 69 miliamperes. Claro. Aunque podemos poner un beta chiquito, pongamos un beta de 50, ¿qué les parece? Para no llegar a la saturación. Beta 50. Sí. Entonces aquí dice es igual beta veces I va a ser. Entonces aquí tendremos 1,17 por 50. 58,5, casi en saturación. 58,5 miliamperes. Listo. Pues no estoy en saturación porque si es menor que si es saturación, 17. Consecuencia, sección de salida. Casi estoy en saturación. 16 es igual 200 por 58,5 más B colector emisor más 2.2. Voltaje colector emisor casi cero, pero no es cero, ¿no? Entonces 16 menos 2,02 por 58,5 menos 2.2 es igual 2,8. Y así tengo el punto de trabajo del segundo transistor, que sería IC y BC. Y hemos terminado el último ejercicio de repaso. Miren que hemos trabajado con aquí diodos Zener, diodos normales, con diodos LED, con BJT, con un MOSFET de empobrecimiento. Y creo que con este repaso tenemos todo. ¿Alguna inquietud? Inge, sí, no pasa nada si no está un condensador separando los dos. Es que eso es para amplificar. Cuando quiero amplificar, en este caso no quiero amplificar porque tengo un LED. Aquí solamente quiero mostrar que el LED se enciende, ¿no? El LED se enciende con este circuito. Cuando se trata de amplificadores, normalmente ahí sí van uno a continuación de otro separados, porque aquí hay una entrada alterna, ¿cierto? Ahí sí yo debería tener aquí un capacitor. Cuando ya quiero amplificar señales alternas, siempre uno las etapas con elementos como transformadores o como elementos como capacitores. En este caso, esta no es una función de amplificación. Es solamente para ver el encendido del LED. Nada más. Ya, Inge. Y una última cosa, Inge, el último día de clases con ustedes el día viernes. No, es viernes desde la revisión de los trabajos, de los proyectos. Entonces, o sea, el proyecto de ley va a fuerzas del día viernes. Sí, porque yo tengo que pasar notas de fin de semana. Ah, Yo ya, tengo que el jueves cualificar, reviso el jueves el examen y le reviso también el trabajo. Y ahí hemos concluido todo. ya, Inge, decía porque otros ingenieros recién nos van a tomar exámenes el lunes y pensé que tal vez nos podría aplazar el proyecto, pero como nos dice que es de ley para el viernes, pues está bien, Inge. Sí, porque ya les vengo avisando desde hace rato, ¿no? No es de ahorita que les digo. Y aparte que, como ustedes ya han trabajado con algunos elementos del laboratorio, no con operacionales, pero el manejo de operacionales facilita. Tendrían que incluirla en lo que vayan a hacer y depende de lo que vayan a hacer. Puede ser un proyecto muy sencillito con todos los elementos o puede ser uno muy complicado que puede servirles para otras materias, como para digitales, que normalmente hay programa, pueden incluirle otras cosas, pero les sirve para diferentes materias. Sí, pero bien les reviso en la hora de clase. ¿Vale? ¿Tiene alguna inquietud?
Bien, chicos, nos vemos para el examen. Hasta el jueves. Hasta el jueves, Inge, gracias. Recuerden que gracias. Perfecto, ingenieros. Muchas gracias.